Buenos días, doctor Jenner Villarreal. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda exposición del curso, Sistemas avanzados en la construcción. El tema a tratar son aisladores sísmicos. Bien, mi nombre es Kevin Moreno. Voy a ser el primero del grupo en comenzar la exposición, para lo cual vamos a hablar un poco de la introducción de lo que son aisladores. Vamos a ver un poco de eh, los casos en los que se ha utilizado aisladores en el país y de manera internacional. Vamos a ver también lo que son las ventajas, las desventajas o limitaciones que tienen dichos aisladores, una pequeña reflexión, experiencia y bueno, las conclusiones finalmente, ¿no? Bien, vamos a iniciar con lo que es la introducción. Para ello, nosotros debemos saber que los aisladores sísmicos son una herramienta de alta tecnología que protegen a la estructura de los efectos destructivos de un sismo, ¿verdad? Estos aisladores lo hacen separando a la base de la edificación de la tierra, ¿no? Como se ve en estas dos imágenes, se ve un edificio con aisladores y otro sin aisladores, ¿no? En los cuales se evidencia cuál es el desplazamiento de cada uno de ellos, ¿verdad? Por lo general, las edificaciones no esbeltas eh, se utilizan dichos aisladores, ¿no? Como pueden ser edificios multifamiliares, colegios, universidades, hospitales, puentes, centros de emergencia, bueno, entre otros. El costo aproximado de dichos aisladores es entre 30 y 50 dólares el metro cuadrado, ¿no? Eh, es en estructuras con arquitecturas particulares, eh, pueden aprovecharse, ¿no? Estos aisladores para que de esta manera se puedan diseñar dichas arquitecturas, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva podemos observar claramente dos edificios. A uno le vamos a llamar el edificio A y al otro el edificio B. Bien, primero el edificio A es el edificio que no cuenta con aisladores sísmicos, para lo cual se observa que el sismo viene como una onda de energía, el cual transmite de la tierra hacia el edificio, generando daños graves en el edificio A, ya que la energía es transmitida en un 100%, mientras que en el edificio B la energía es aislada por estos dispositivos y el edificio se mueve como un bloque, es decir, tiene desplazamiento, pero en los aisladores. En la siguiente imagen tenemos un caso práctico que se vio, o bueno, es como una experiencia durante el sismo que ocurrió en 1994 en Estados Unidos. Se ve claramente un hospital y un centro médico, ¿verdad? Se está haciendo una comparación. Para lo cual el hospital no cuenta con aisladores sísmicos, mientras que el centro médico contaba con dichos aisladores. En la primera imagen se ve claramente que ha ocasionado daños, mientras que en la segunda imagen está totalmente operativo, debido a que dichos aisladores pueden reducir la vibración hasta un 80%, mientras que el edificio que no contaba con estos aisladores tuvo que recibir el 100% de esta vibración. Bueno, también podemos apreciar en la siguiente imagen un detalle o las características de un aislador sísmico, ¿no? Bien,
A continuación voy a dar pase a mi siguiente compañero para que siga explicando un poco más acerca de lo que son los casos que se ha visto en nuestro país y de manera internacional. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Quien les habla es el ingeniero civil Eddie Brian Hernapolo, continuando con la exposición de los sistemas de protección sísmica, en este caso los aisladores. Tenemos que sus aplicaciones en el país derivan recién en el año 2010 en edificios multifamiliares. Sin embargo, esta tecnología en el mundo lleva mucho más de 3 décadas, ¿no? Como apreciamos en la imagen, se aplicaron y se instalaron en la nueva sede de la UTEC, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, en el distrito de Barranco, también en la nueva sede de Graña y Montero, en Miraflores, en el Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en provincias en el centro comercial El King de Shopping Plaza en Ica. En la nueva normativa de diseño sismo resistente, el Ministerio de Salud ha incluido de que todos los hospitales de gran envergadura se apliquen estos dispositivos de protección sísmica. Tenemos así que en el caso en particular de 2 hospitales que están en construcción en estos momentos, se está aplicando esta tecnología. Es el caso del Hospital Santa Gema en el distrito de Yurimaguas, en Loreto, y el Hospital Bellavista en la región San Martín. Y la lista continúa: los hospitales San Francisco, San Miguel, Cangallo y Coracora en la región Ayacucho, Ferreñafe y Funcefú en Lambayeque, Pampas y Acobamba en Huancavelica, Rioja y Tocache en San Martín. Hospitales regionales de Moquegua, Puno, Pasco y Ucayali, entre otros. Sin embargo, en el exterior, ¿no?, vamos a presentar una imagen que muestra estadísticamente cuál ha sido el crecimiento exponencial del uso de las estructuras aisladas. Tenemos así que en edificios y puentes, hasta 1990, los principales países en usarlo eran Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, México y Canadá, ¿no? Y como apreciamos en estos datos estadísticos, solamente en una década, en 10 años, aumentaron en más del 400%. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que los aisladores sísmicos están muy difundidos en estas ciudades, en estos países como en Japón, Nueva Zelanda, Italia y Francia. Y a nivel regional sudamericano, nuestro vecino del sur, Chile, fue el primero que ha incorporado esta tecnología, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, en el puente Río Claro, en Maule, en Chile, fue destruido por el terremoto del 2010, por lo cual se construyó este nuevo puente, el cual apreciamos un poquito acerca de cómo ha sido su concepción estructural y qué partes, qué tecnología se está utilizando para monitorearlo permanentemente. Por ejemplo, tiene sensores de carga, de velocidad, sensores de desplazamiento, acelerómetros, ¿no? Tiene inclinómetros y acelerómetros también en las vigas, sobre los pilares, sensores de deformación, de desplazamiento. Todo esto con el objetivo de que se pueda estudiar en mejor manera, ¿no?, las deformaciones debido al tránsito y también ante alguna acción sísmica. Miren, todos estos datos recibidos de los aparatos electrónicos se transmiten a sistemas computarizados. Y ante el efecto de una simulación sísmica, ¿cómo se comportaría la estructura? Pues usando disipadores de la siguiente manera.
Muy bien, miren como en las vías principales cómo se colocan, ¿verdad? Y cuál es su acción ante un evento sísmico. También en el viaducto Marga Marga en Viña del Mar. Y bueno, a continuación continúa mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Quienes habla es el ingeniero Marlon Infante Valdivia, quien va a exponer con respecto a las ventajas de los sistemas de protección sísmica, en especial los aisladores sísmicos de base. Empezaremos por las ventajas del tipo técnico. Los aisladores ofrecen una interfaz libre entre el suelo y la estructura. ¿Qué quiere decir? Que hay una independización de las aceleraciones, esfuerzos y desplazamientos de la superestructura con respecto a la subestructura a través de los aisladores sísmicos de base. Hay una reducción de esfuerzos y desplazamientos del 75%. Se puede observar en esta gráfica una reducción de las aceleraciones con el uso de los aisladores sísmicos de base. Hay un incremento del amortiguamiento. Esto depende del tipo de aislador. Por ejemplo, para los de bajo amortiguamiento tenemos un rango entre el 2 y el 5%, para los aisladores con núcleo de plomo y elastoméricos un rango entre el 25 y el 30%, y los de alto amortiguamiento un rango entre el 10 y el 15%. Hay una deformación por corte hasta el 400%, ¿qué quiere decir? Una relación de altura versus longitudinal o elongación de 1 en 4, como se puede observar en el video. Esto permite además desplazamientos laterales de hasta 30 pulgadas. Otro tipo de ventajas técnicas son la reducción de las dimensiones de las edificaciones, de la robustez de sus elementos estructurales y las cuantías de también los elementos estructurales. Hay respaldo técnico desde la concepción, la instalación y el mantenimiento. Se puede observar aquí cómo es la instalación del cableado de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, ¿no? A través de uniones flexibles, por ejemplo, para contemplar el tema del desplazamiento de la edificación. Hay una demostrada capacidad de trabajo a nivel internacional. Se puede tomar como ejemplo el Teaching Hospital de la Universidad de California del Sur, que resistió adecuadamente a esfuerzos sísmicos, pues tiene en su edificación aisladores sísmicos de base. Se puede utilizar en obras nuevas, en reparación, en reforzamientos. Asimismo es armonioso con las normas técnicas y los métodos modernos. Por ejemplo, en el Perú es armonioso con la norma técnica de salud número 119, en la que se establece que en los hospitales grandes de nivel o los centros de salud de nivel 3 contemplen en su cimentación aisladores sísmicos de base. Otro tipo de ventajas son las funcionales. Se tienen estructuras operativas post-sismo. Podemos escuchar el siguiente testimonio. Aislación sísmica y por lo tanto el 27F. Al término del terremoto pudimos comprobar que una intervención quirúrgica que se desarrollaba en un pabellón similar a este no tuvo ningún impedimento en su operación. Hubo continuidad, con excepción de algunos segundos, mientras hubo un corte de energía eléctrica, mientras se suministro y se activaban las unidades de respaldo del hospital. Continuó la operación sin problema, y en lo referido a la estructura de este edificio y en particular a los pabellones quirúrgicos que están en los pisos superiores de la placa técnica donde está la aislación sísmica, continuó operando sin ningún problema de ningún tipo. Los edificios retornan a su posición inicial luego de un sismo severo, presentan un fácil montaje e instalación de los aisladores sísmicos de base, estamos hablando, además que permite un libre desarrollo arquitectónico. No podemos evidenciar en esta imagen que la libertad del desarrollo arquitectónico no tiene límites, ¿no? Además se puede considerar también colocar aisladores sísmicos no solamente en la base propiamente dicha, sino también en los niveles superiores. Aquí se puede ver el video del montaje, ¿no? Muy sencillo, muy explicativo el video. Otro tipo de ventajas son las ventajas aplicadas al mercado. Hay una demanda de proyectos importantes. Vamos a ver el video. La Universidad de California en San Diego puso a prueba un edificio clínico que construyó especialmente para que sufriera los efectos de un terremoto simulado. El objetivo era ver qué tan efectivos son los llamados aisladores sísmicos, y como ya se tenían experiencias de uso de estos objetos en Chile, la prueba se hizo simulando los 8.8 grados del terremoto del 27F y usando aisladores chilenos. Así, durante 3 minutos y 25 segundos, la mesa donde estaba construido el edificio se movió como el terremoto chileno, sin que este presentara daños estructurales ni problemas en su interior. Bueno, los buenos resultados han aumentado el nivel de ventas, el nivel de demanda de este tipo de aisladores.
Además, el aumento del valor por metro cuadrado de la edificación, la protección del patrimonio y los bienes de la empresa o de las instituciones. En el Perú, por ejemplo, uno de los proyectos grandes en los que se aplicará los aisladores de base es el Hospital de la Policía Nacional, y además hay una elevada conformidad de clientes. Vamos a ver el siguiente video. En las últimas semanas hemos visto una y otra vez todas las imágenes de la destrucción que dejó el terremoto, pero hubo otros edificios que... Si tú tenías libros en forma vertical, los libros estaban en forma vertical. Es que el 27 de febrero quedó claro que toda construcción debería contar con algún tipo de sistema de amortiguación. Hace 17 años, al construir Comunidad Andalucía, entendieron esto, y eso que son viviendas sociales. Cuando vienen esos remesones fuertes, la verdad que aquí no se siente. En lo máximo, la Comunidad Andalucía, ojalá que un día todas las construcciones llevaran el mismo estilo. Y otro tipo de ventajas son las que están referidas a los costos. Obviamente se producen menores costos por la reducción de las dimensiones de las edificaciones, de la robustez de sus elementos y de las cuantías de acero, ¿no? Una comparación, estos elementos muy robustos en sistemas tradicionales y estos en los que se utilizan aisladores de base. La diferencia de costos, muchos de los empresarios, los que están dedicados al rubro inmobiliario, lo toman como una inversión en marketing, ¿no? Como en el video anterior, serán los mismos propietarios, los mismos usuarios quienes promocionen este tipo de edificaciones con estos aisladores de base. Los costos de reparación representan alrededor del 5% del costo del edificio. Y al final los costos durante la vida útil o en el tiempo de vida útil serán mayores en las viviendas tradicionales que en las que tienen aisladores de base o algún sistema de protección sísmica. Si no, veamos el siguiente video, donde el costo de reparación de esta edificación que no contempló ningún sistema de protección sísmica será el costo de una nueva construcción, ¿no? Porque la estructura ha colapsado totalmente. Bien, gracias. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Jenner. Continuando con la exposición, me tocó a mí lo que son las desventajas. En este caso le vamos a llamar lo que son las limitaciones de lo que son los aisladores sísmicos. Por ejemplo, como punto A tenemos que los edificios de grandes envergaduras no tienen grandes beneficios. Y es muy cierto, porque en la información que se ha podido buscar y encontrar, es recomendable utilizar los aisladores para construcciones de 15 o 10 pisos hacia abajo. Ya de manera más detallada se va a explicar más adelante en las conclusiones que se le va a dar mi compañero. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos acá lo que son obviamente los rascacielos, ¿no? Que no podríamos utilizar este tipo de tecnología para poder aplicarlo. Entonces, para nuestro grupo es una limitación utilizando lo que son los aisladores sísmicos. Como segundo punto tenemos que, si bien la ingeniería sísmica ha logrado la meta de salvar vidas, no ha sido tan exitosa en proteger la economía al incrementarse el costo de la edificación en un 4 o 5%. Por ejemplo, los aisladores sísmicos tienen un costo bastante elevado para poder aplicarlo, lo cual nosotros sabemos que a largo plazo, ante un sismo muy severo, compensaría, pero como un costo inicial afecta bastante como para una inversión tanto del Estado, el cual no permitiría que se ejecuten proyectos más cotidianamente, o que se ejecuten gran cantidad de proyectos. Entonces, esa es una limitación que se podría dar. Obviamente en el futuro va a seguir bajando el precio que cuesta en la actualidad, ¿no? Como tercer punto tenemos lo que son los suelos. Los aisladores sísmicos son ideal para suelos rígidos, pero ¿qué va a pasar entonces con los suelos que no lo son? Suelos flexibles, los demás tipos de suelos. Entonces, para nosotros es otra limitación, que obviamente se le puede dar una solución, pero son limitaciones al cual le estamos llamando como desventajas para poder utilizar los aisladores sísmicos. Entonces, ese es un punto que, por ejemplo,
acá en la ciudad de Nuevo Chimbote y Chimbote, muy pocas zonas son de suelos rígidos. Entonces sería muy difícil aplicar esa tecnología para poder construir. Como cuarto punto, tenemos que son muy poca difusión de los beneficios y los alcances técnicos. En este punto quiero tomarme un momento porque se refiere bastante a la difusión tanto de su tecnología como de la parte técnica de muy pocos especialistas que conocen de esta materia. La instalación, el procedimiento, el proceso constructivo, todo lo que conlleva al global, involucra de que al no haber mucha difusión y poca gente que esté capacitada o profesionales que estén capacitados con lo que significa los aisladores sísmicos, se hace dificultoso poder emplearlo en nuestros sistemas de construcción. Entonces ese es otro punto más que es una limitación para nosotros. Y bueno, como ya había mencionado hace un momento, lo que es qué pasaría para edificios de 20, 30 pisos, de 50 pisos, porque edificios esbeltos, que ese es el quinto punto, edificios mayores de 10 pisos no se van a poder utilizar, se tendrían que utilizar otro tipo de sistema. Entonces eso es parte de las limitaciones que tenemos o que encontramos con mi grupo para lo que son los aisladores sísmicos. Seguro debe haber muchas más, pero estas son las más importantes y principales de que uno considera. Bueno, muchas gracias, doctor Jenner. Le paso a continuación, va a continuar con la exposición mi compañero Walter. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Estimado doctor Jenner Villarreal, estimados colegas, en esta oportunidad me toca exponer sobre el tema de las conclusiones sobre aisladores. En principio, debería indicar que luego de que mis compañeros han tomado el tema del aislador elastomérico, yo estaría haciendo prácticamente casi una complementación del tipo de aislador de acero triple péndulo de fricción, cuyo inventor es el ingeniero civil Víctor Salles PhD. Entre el pensamiento que él tiene, maneja el tema de la ingeniería de funcionamiento continuo después del terremoto. A continuación vamos a exponer el principio del aislador sísmico. De los sismos sobre las estructuras de edificios o construcciones. Así, el ASTP es utilizado en zonas sísmicas de alto riesgo. El ASTP consta de tres partes. Primero, un par de bases pendulares que van fijadas a los cimientos y superficies de la estructura, las cuales son llamadas péndulos de tercer grado. Segundo, un par de péndulos que constan de una concavidad y una convección que le permiten volar con los otros dos péndulos. Es el mediano de los tres y es llamado péndulo de segundo grado. Tercero, un pequeño péndulo con dos convecciones, el cual es llamado péndulo de primer grado. Funcionamiento. El ASTP maneja los principios básicos de un triple péndulo. Se coloca sobre la base el péndulo mediano y a su vez sobre este el péndulo pequeño. Al comenzar el sismo, entra en acción en primera instancia el péndulo pequeño sobre el péndulo mediano. Al aumentar la intensidad del sismo, se activa el péndulo mediano y comienza a oscilar sobre la base. Esto genera un desplazamiento proporcional a las oscilaciones del sismo. Esto es lo que permite al aislador sísmico del péndulo o ASTP contrarrestar los efectos de la situación del sismo. El proceso de creación del ASTP consta de tres partes. Teoría. En esta parte se hacen los análisis físicos y matemáticos. Modelado. En esta parte se crea un modelo virtual del prototipo asistido por AutoCAD, con los datos obtenidos de la teoría. Prototipo. En esta parte se crea un prototipo físico en base a las medidas del virtual. Aislador sísmico de
A continuación, vamos a exponer ensayos y pruebas que ha realizado el doctor Víctor Zayas, luego de una conferencia magistral que tuvo a raíz de una invitación para ver el tema sobre la norma y las complementaciones de la E030. En este caso, el doctor Víctor Zayas expone sobre el tema de qué significa el principio de... Aquí está el concepto de el péndulo. Tenemos aquí un péndulo simple, el periodo solo depende del largo del péndulo. El concepto de el péndulo de fricción está aquí. Si soportamos la carga en un edificio arriba de una concavidad, el movimiento de ese edificio es lo mismo como un péndulo simple. En mi doctorado yo hice calculaciones usando supercomputers más grandes del día, cada uno corriendo 24 horas. Yo hice 100 de eso. Yo puedo hacer diseños mejores en 4 o 5 líneas cuando yo uso péndulos de fricción. Es un sistema muy simple de calcular. Tú solo tienes que saber el periodo del péndulo, el nivel de amortiguamiento. De ahí tú puedes calcular el desplazamiento en el aislador. El importante para el diseño de la estructura está terminado. Y es 100 veces más seguro que las calculaciones de computadora. Ahí está el concepto del péndulo singular, y el péndulo triple es como 3 singulares uno arriba del otro. Vamos a ver cómo se mueven los diferentes péndulos de fricción. Este, que es el triple, primero se mueve el péndulo de adentro, que se llama péndulo 1, entonces se mueve el péndulo segundo, y entonces se mueve el péndulo tercero. Bueno, ahí terminamos con la demostración de cómo se mueven los péndulos de fricción. Entonces, complementando la exposición, el doctor Zayas también hace una demostración de los ensayos en los que ha sometido a las solicitaciones a las certificaciones, y es importante destacar cuál es el nivel de desplazamiento de estos péndulos. Por favor, a continuación voy a expresar este ensayo. Vamos a mirar otro ensayo aquí, uno de los ensayos originales. Esta es una simulación de movimiento del terreno durante un magnitud 8 para el terreno del Corte Federal de San Francisco. Ahí podemos ver movimientos de como 50 centímetros, llega a 50 casi, ¿no? Sí, ahí está los 50, tenemos los 50 ahí. Eso es el movimiento que Luis Espinola está haciendo el diseño para sus hospitales aquí en Perú. Después de esos terremotos se fijan los aisladores para no poder mover. Se puso un terremoto de magnitud 6 y a un nivel de moción 1/3 del 8 se rajó los ladrillos, como ocurre con las estructuras de mampostería. Eso es típico. Otra vez, mi amiga, mira el nivel de movimiento que Luis espera en los aisladores aquí en Lima, ¿okay? Aproximadamente 50 centímetros, él me dice. Usando aisladores es que los aisladores se pueden probar con ensayos. Vamos a mirar aquí un ensayo típico
de un aislador de calidad. Ponemos la carga vertical del diseño, ponemos el desplazamiento de movimiento del diseño y hacemos 3 ciclos de desplazamiento a ese nivel del diseño. Esos 3 ciclos ocurren en 12 segundos. Ese se llama un ensayo dinámico. Aisladores tienen 2 funciones. Primero, tienen que absorber los desplazamientos. Entonces tienen que disipar la energía. Son disipadores. Cuando esos aisladores tienen cargas altas y desplazamientos como tú ves aquí, las temperaturas adentro llegan a 300, 350 grados centígrados. Yo trabajo. Bueno, en todo caso, con esta grata experiencia vamos a pasar a determinar o a expresar las conclusiones de nuestro trabajo. En realidad, más de 50 gobiernos en 28 países confían en los aisladores por la funcionalidad continua después de un terremoto, que limite el daño a menos del 2% del costo de reemplazo. Más de 2 millones de metros cuadrados de hospitales construidos confían en los aisladores para funcionalidad continua, algunos de ellos, como el Hospital Adana en Turquía, de 550.000 metros cuadrados de área construida, se encuentra sobre una losa de concreto continuo sin junta con más de 900 aisladores. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones de diseño para funcionalidad continua, es decir, que tenemos que hacer diseños elásticos de estructuras utilizando un factor de reducción de 1, con derivas menores a 0.3%, aceleración espectral media menor que 0.3%. Los aisladores deben tener capacidad de desplazamiento seguro para absorber el 98% de desplazamientos producidos por los terremotos, no restringiéndose el diseño solamente a estructuras simétricas o irregulares. Los proyectos en el Perú que han utilizado el diseño sísmico para funcionalidad continua son 2 tanques de gas licuado en Melchorita en el 2008, centros de medicina deportiva en el Callao, Hospital de Ninema en Lima, Hospital de Cajamarca de 45.000 metros cuadrados, Hospital de Cangallo en Ayacucho, Hospital de San Miguel en Ayacucho, Hospital de San Francisco en Ayacucho y el Hospital de Coracora en Ayacucho. La norma E030 indica que las nuevas edificaciones de categoría A1, quiere decir que para hospitales de primer y segundo nivel, tendrán aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3. Para ensayos dinámicos se simula sismo de magnitud 8 y se calibra la carga vertical de diseño, como lo dijo el Dr. Sayas, para un movimiento de 3 ciclos y ocurre en 12 segundos. Los aisladores tienen 2 funciones: absorber desplazamientos y disipar energía. Para mayores cargas de ensayo se genera altas temperaturas mayores a 150 grados centígrados en la zona de fricción. Entonces ningún ensayo de goma se hace en forma dinámica, debido a que un ciclo de 4 segundos se realiza en 4 minutos para controlar las propiedades de los materiales. Se requiere estándares para aislamiento sísmico en la norma E030. Sin estos estándares, para los hospitales no existen requisitos de calidad de los materiales y para la fabricación. Sin estos estándares, para los aisladores no existen requisitos que limiten el diseño del colapso de las estructuras aisladas. Sin estos estándares, para los aisladores no existen requisitos que limiten el daño sísmico para estructuras aisladas. Los aisladores de goma deben contener el 95% de goma natural y el 99% de plomo puro por utilizarse en su fabricación, materiales sintéticos que nos brindan garantía. Recuerden que los aisladores son tontos, los ingenieros proveen soluciones. Creemos el gran aporte que heredamos de los investigadores es divulgar y aplicar las enseñanzas de la ingeniería de funcionamiento continuo para salvar vidas después de un terremoto. Gracias por ayudar a alcanzar una sociedad sostenible. Es todo. Gracias.